Hola chicos, buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar este tema que son los cambios de estado físico de la sustancia, de la materia. Los estados de agregación de la materia y sus cambios dependen mucho sabemos que los estados de la materia o de agregación son sólido, líquido y gas y plasma, y que dependen mucho de la temperatura o la energía que hay dentro de cada una de estas sustancias. Vamos a ver de qué se trata. Los estados de agregación de la materia no son de naturaleza continua, sino discontinua. Esto quiere decir que la materia existen varios espacios vacíos que son llamados espacios intermoleculares. El estado de agregación de la materia es una propiedad física y depende de estos espacios existentes entre las partículas de un cuerpo, que a su vez dependen del contenido de energía de dichas partículas. La masa o la materia puede existir en tres estados elementales, que son sólido, líquido y gas. Y como vemos en esta imagen, tiene mucho que ver la agrupación, cómo están agrupadas las moléculas, los espacios que hay entre cada una de ellas y también la energía que poseen las moléculas. El estado sólido, las moléculas están muy juntas y están muy uniformes, están muy ordenadas, pero están muy juntas y poseen muy poca energía, casi no se mueven. El estado líquido sí pueden moverse un poquito más, tienen un poquito más de libertad y adoptan el recipiente que lo contiene. Estos no, los estados sólidos mantienen su forma porque están muy unidas las moléculas, tienen mucha fuerza de atracción y están muy unidas y tienen poco espacio. En cambio, el gas tiene muchos espacios, tiene una gran energía cinética, las moléculas se mueven bastante, chocan, tienen mucha energía, tienen mucho espacio y además ocupan todo el espacio que les sea dado. Si tienen poquito espacio, ahí se quedan. Si les ampliamos el espacio, lo llenan completamente, como una llanta que la llenamos con aire. El aire llena completamente toda la llanta, ¿verdad? Los cambios de estado ocurren cuando la materia se calienta o se enfría pasando de unos estados a otros. Por ejemplo, fusión, evaporación, solidificación. Si se calienta el material, se puede fundir, inclusive evaporar, o si se van enfriando o se les va quitando energía, se van enfriando y se van condensando o solidificando. Ahorita vamos a ver detenidamente cada uno de estos cambios de estado. Bueno, las transiciones de fase, la transformación o cambios de un estado de la materia a otro se denomina transición de fase. Y a estas transformaciones o transiciones le llamamos fusión, solidificación, vaporización, condensación o sublimación. Y aquí tenemos un ejemplo de los tres estados de la materia, los tres estados de agregación, que son líquido, sólido y gaseoso. En este caso, en física, nos vamos a enfocar a los fluidos. Y un fluido es una sustancia que puede desplazarse. Los fluidos incluyen a los líquidos y a los gases en un sentido estricto. Se puede considerar un fluido como un conjunto de moléculas distribuidas al azar de manera que están unidas por medio de fuerzas cohesivas débiles y fuerzas ejercidas por las paredes de los recipientes que lo contienen. Por el contrario, los sólidos son cuerpos que tienen una gran cohesión, ¿sí? Y estas moléculas mantienen su forma y su volumen constante. Así encontramos que los sólidos y los fluidos poseen características diferentes que los distinguen y que se combinan en nuestras actividades cotidianas. Vamos a ver, fusión es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado sólido al líquido por un aumento de la temperatura, la temperatura que sucede dicho cambio se llama punto de fusión. Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Cuando se derrite el hielo, el punto o la temperatura a la cual alcanza esta sustancia a cambiar su estado, ese se llama punto de fusión.
Vaporización es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado de vapor. Para que ello ocurra, debe aumentar la temperatura en toda la masa del líquido. A la temperatura ante la cual un líquido determinado hierve se le llama punto de ebullición. Sublimación es la conversión directa de un sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Se llama sublimación. La sublimación ocurre a una temperatura menor que la temperatura de fusión. Hay una sublimación progresiva o volatilización, que es cuando pasa del sólido al gas. Y hay una sublimación regresiva cuando pasa del gas al sólido, es inversa. La solidificación es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado líquido al estado sólido por disminución de temperatura. Aquí vemos, es un claro ejemplo, con los cubitos de hielo. ¿Sí? Metemos nosotros el agua al congelador y cuando se disminuye la temperatura se convierte en hielitos en estado sólido. Cuando la cera líquida se aleja de la llama de la vela, disminuye también su temperatura y vuelve al estado sólido y se solidifica. Y eso quiere decir que ha alcanzado su punto de solidificación. La condensación es un cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado de vapor al líquido por disminución de temperatura. Por ejemplo, el vapor que choca con una superficie fría y el vapor a chocar con una superficie más fría disminuye su temperatura y se convierte otra vez en estado líquido, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando está haciendo mucho frío, que el vapor del aire que está dentro de las casas se pega a los vidrios. O al viceversa, si adentro de la casa está el clima o el aire acondicionado muy frío y afuera hay mucha vapor, se pega el vapor de agua en el vidrio y se condensa. Bueno, vamos a realizar para este tema una actividad formativa en donde la primera parte vamos a colocar aquí en nuestros rectángulos los nombres de estas transiciones o fases. Y después vamos a contestar este par de preguntas. Podemos investigar y ponemos las bibliografías y la enviamos en este mismo espacio. Bueno, chicos, esto es todo por el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.